Mi nombre es Daniela Vaquiro, junto con mi compañero Luis Orlando Hurtado. Vamos a hablarles acerca de la conquista española y las colonias en América. Inicialmente, para comprender la visión de los conquistadores españoles, debemos tener en cuenta parte de la filosofía, la cual prevaleció e influyó en la formación de la América española. Abro comillas. Quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tierra, no se convertirá la gente. Así que la máxima del conquistador ha de ser poblar. Estas palabras corresponden a uno de los primeros historiadores de las Indias, Francisco López de Gómara, filosofía que toma de su señor, el más grande de los conquistadores, Hernán Cortés. Ahora bien, para llevar a cabo tal filosofía no solo se requería conquistar y colonizar, puesto que esto también significa invadir, saquear y avanzar. Por lo tanto, esto no estaba exento de luchas muy violentas. Pues la definición de conquistar, en primer sentido, se refiere a la ocupación de explotación de tierra. Además de eso, también se concibe como poder y riqueza en términos de posesión de objetos portables como el oro, los botines, el ganado y en los peores casos los vasallos. El antecedente es la Reconquista. Este fue un gran movimiento hacia el sur de los reinos cristianos de la península ibérica para recuperar la región ocupada por los moros, la cual da explicación a las múltiples posibilidades de las que podrían extraer estos precedentes. Esta fue una guerra que se ensanchó en los límites de la fe y la expansión territorial, dirigida, regulada y controlada por la corona y las grandes órdenes militares y religiosas, las cuales adquirieron vasallos y también inmensas extensiones de tierras en el proceso. Esta fue una guerra en busca del saqueo fácil, ofreciendo oportunidades para el rescate y el trueque, y para premios más intangibles como el honor y la fama. Parte de la reconquista cristiana en la península se completó. Sin embargo, como los límites de la expansión interna fueron alcanzados, las fuerzas de la sociedad ibérica medieval comenzaron a buscar nuevas fronteras a través de los mares, siendo esta una de las explicaciones del deseo de conquistar nuevos territorios y junto con el hecho de que en el siglo XV Europa era una sociedad que todavía sufría desarticulaciones sociales y económicas causadas por la peste negra. Había escasa oferta de trabajo, los ingresos de los aristócratas habían disminuido, los monarcas y los nobles competían por poder y recursos. Era una sociedad a su vez que se sentía amenazada a lo largo de sus fronteras orientales por la presencia amenazante del Islam y el avance del imperio turco-romano. Esta era una sociedad inquieta y relativamente móvil, a la vez inquisitiva y adquisitiva. Inquisitiva hacia el mundo que estaba en sus horizontes inmediatos y adquisitiva en su deseo por lujos exóticos y productos alimenticios, por el oro y a comprar artículos en Oriente, con quien se tenía permanentemente una balanza comercial desfavorable. Había otros dos participantes que colocaron un sello indeleble en toda la empresa, la Iglesia y la Corona. La Iglesia proveía la sanción moral, mientras que el Estado consentía los requerimientos para legitimar la adquisición de tierras. Es decir, cualquier tierra adquirida a través de una conquista o invasión por una persona privada no le correspondía por derecho, sino que era del rey, como señor supremo que disponía del repartimiento y quien autorizaba los asentamientos. Con todo esto se creó una tradición marítima ibérica en el Mediterráneo y en el Atlántico, donde los pescadores vascos y cántabros habían adquirido una rica experiencia para la futura navegación de mares desconocidos. Un tipo de raza de marinos, con gran experiencia, capaces de promover y sacar partido a los avances de la construcción naval y a las técnicas de navegación. Por lo tanto, se comenzaron a hacer los primeros viajes a finales del siglo XV. La combinación de los europeos del norte con la vela latina del Mediterráneo produjo un barco para navegar en el océano y por lo tanto la culminación de un largo viaje y un periodo de evolución y experimentación. Los barcos navegaron por aguas desconocidas, fuera de la vista de la tierra. Las viejas técnicas de la estima ya no eran tan útiles y los portugueses volvieron a la observación del cielo y a medir distancias y a determinar latitudes haciendo uso de instrumentos largamente utilizados por diferentes astrónomos. Muchos instrumentos desarrollados y cada vez más avanzados junto con la
Las habilidades cartográficas desarrolladas en la Italia medieval y trasladadas a la península ibérica harían posible trazar un mapa del mundo en expansión. Esta cuestión no solo ayudó a conocer nuevos territorios, sino que también ayudó a impulsar el mercado de la época entre los diferentes miembros de la península, incluyendo exportaciones tanto de bienes como de nuevos artilugios tecnológicos e innovadores. Con la anexión y expansión de la sociedad medieval mediterránea, había logrado formar instituciones y técnicas para el comercio, el esclavismo, la colonización y las conquistas, además de la participación de los genoveses en la expansión ibérica del siglo XV, ayudó a asegurar la reaparición de estas mismas formas y técnicas en el avance hacia la costa occidental de África y en el movimiento hacia las islas de la ruta a través del Atlántico. El rasgo más característico del modo de expansión empleado por los portugueses fue la factoría, esto es la creación de plazas comerciales, un tipo de colonización que Colón más adelante, con su educación genovesa y experiencia portuguesa, utilizó para conocer perfectamente y proporcionarlo para aplicarlo cuando alcanzó las Islas Caribe. La expansión fue más allá de esto, pues los portugueses establecieron plantaciones azucareras, siendo necesaria la colonización para poder explotar estas tierras. Este sistema, por el cual el donatorio, o también conocido como capitán y jefe supremo, combinaba elementos capitalistas, militar, señorial de la sociedad medieval mediterránea. En este orden de ideas, los conquistadores tenían ante ellos las siguientes opciones: o podían comerciar o podían invadir, o en otras palabras, podían establecerse o seguir viajando. Claro está que la decisión estaba ligada a una serie de factores, como el territorio, los recursos a explotar, el interés de quienes dirigían las expediciones e incluso las decisiones de la corona. En 1941, el visionario Cristóbal Colón convenció a Fernando e Isabel de que patrocinaran y respaldaran su proyectado viaje hacia el Mar Océano. En 1942 fue autorizado, siguiendo su tradición, a descubrir, ganar islas y tierras firmes, es decir, conquistar, en el sentido de buscar y ocupar tierras deseadas, siendo el papado quien les otorgó el derecho similar a los obtenidos por los portugueses, el ejercer el señorío sobre los nativos. La expedición de 1943 también fue diferente en otros puntos importantes respecto a su antecesora, puesto que no había ningún sacerdote en el viaje, pero esta vez se dedicó un interés especial a la conversación de los isleños y un grupo de frailes especialmente seleccionados por Fernando e Isabel, dirigidos por un benedictino catalán, una ocupación permanente y que toda la expedición española se equipara adecuadamente para pasar una estancia larga en el asentamiento de las Antillas. Esta vez, en lugar de 87 hombres, Colón conformó una expedición compuesta por 1200. Ahora se trataba de lograr la colonización de las islas. Ya en 1493, elementos nuevos se iban a introducir en el juego para modificar o transformar la empresa inicial, como Colón la había concebido. El comercio y la exploración siguieron siendo unos componentes poderosos de la empresa, y el establecimiento de un poblamiento en las Antillas estaba muy ligado con el modo empleado por los portugueses y los genoveses, tal como en la reconquista de la vieja Castilla, también impulsados en parte por el hecho de que el nuevo mundo descubierto en las Antillas estaba densamente ocupado por una población no cristiana, la cual poseía objetos valiosos tales como el oro. Entre la variedad de opciones existentes, Castilla escogió lo que implicaba la conquista en gran escala. Esto quiere decir, dentro de la tradición medieval peninsular, la afirmación de la soberanía, el establecimiento de la fe, la migración, el asentamiento y una dominación extensiva de las tierras y las personas. Por consiguiente, vamos a pasar a la consolidación de la conquista, que se dio entre 1942 y 1540. En esta hubo grandes variaciones respecto al carácter de la conquista de una región a otra y en cuanto a lo que se necesitaba para el control de cada población conquistada. Algunos de estos pueblos, especialmente los chichimecas del norte de México y los indios araucanos de Chile, resultaron
ser adversarios temibles una vez que se adaptaron a los métodos de guerra españoles. Cuando los imperios azteca e inca fueron destruidos, fue posible para los españoles consolidar su nuevo régimen en México y ampliar sus zonas territoriales, sobre todo en México Central y Perú, con notable rapidez. En fin, el éxito o el fracaso de los españoles en pacificar estas regiones fronterizas dependería de las costumbres y los modelos culturales de las variadas tribus con las que tuvieron contacto y de la manera en que los mismos españoles enfocaron su tarea. La conquista de América, por lo tanto, resultó ser un proceso sumamente complejo en el que los soldados no siempre eran los que dominaban, puesto que al principio sí fue una conquista militar. Sin embargo, también estaba acompañada por un movimiento que apuntaba hacia la conquista espiritual por medio de la evangelización de los indios, y junto con esto siguió una masiva emigración desde España que culminó en la conquista demográfica de las Indias. Ahora bien, para hablar de las verdaderas recompensas de la conquista en forma de saqueos, encomiendas, repartimientos de la tierra, cargos municipales y no menos el prestigio, las cuales eran bastante considerables, se lograron hacer fortunas, aunque a menudo se perdían con rapidez entre los hombres que eran jugadores natos, otros que esperaban enriquecerse permaneciendo algún tiempo en las Indias y luego se marchaban. La presunción sobre las riquezas procedentes de la conquista de las Indias daban por supuesto la existencia de una amplia y dócil población indígena que producía servicios de trabajo y tributos para los conquistadores. Inevitablemente, la caída total e imprevista de esta población obligó a introducir reajustes severos en la política y otros comportamientos. El descubrimiento de yacimientos de plata en 1540, tanto en México como en Perú, y el comienzo de actividades mineras a gran escala supuso conceder la prioridad en la distribución de mano de obra a la extracción minera y actividades auxiliares. En Nueva España, desde la década de 1530, en Perú, desde la década de 1550, la hora del conquistador había pasado, puesto que una nueva conquista de tipo administrativo estaba tomando posiciones, dirigida por las audiencias y los virreyes. Poco a poco, el mandato de los primeros virreyes, el aparato gubernamentativo de la autoridad real, logró imponerse sobre las nuevas sociedades que los conquistadores, los frailes y los colones estaban construyendo. Las Indias ya empezaban a ocupar su lugar dentro de la amplia estructura institucional de la universal monarquía española. Los primeros virreyes, el aparato gubernamentativo de la autoridad real, logró imponerse sobre las nuevas sociedades que los conquistadores, los frailes y los colones estaban construyendo. Las Indias ya empezaban a ocupar su lugar dentro de la amplia estructura institucional de la universal monarquía española.